¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta videoclase en donde abordaremos el tema de arreglos. Básicamente el objetivo principal es que ustedes aprendan a utilizar y a comprender lo que son los arreglos unidimensionales, multidimensionales y las estructuras que se utilizan para poder procesar los datos contenidos en ellos en alguna aplicación en específico, que en este caso, como bien sabemos, estamos utilizando el lenguaje C para la comprensión de toda nuestra asignatura. Lo importante es comprender a qué se refiere lo que es un arreglo. Básicamente nos vamos a referir a un arreglo o lo vamos a entender como una colección de variables que son del mismo tipo y que se van a referenciar utilizando un nombre en común. Lo que tienen los arreglos es que van a constar o contienen posiciones de una memoria contigua. Tanto los arreglos como los registros se refieren a estructuras de datos que básicamente nos van a permitir almacenar valores en memoria. ¿Qué diferencia lo que es un arreglo con una estructura? Simplemente es que en el arreglo solo se van a o se permite almacenar un tipo específico de datos, llámese enteros, caracteres, de tipo date o de fecha o cualquier otro. Y los registros simplemente, como ya hemos ido revisando en otros temas de nuestra materia, solamente van a admitir diferentes tipos de datos como, digamos, si vamos a hacer referencia a algún tipo de clave, que van a ser de tipo entero, a una cadena, si estamos haciendo referencia a un nombre, si vamos a hacer referencia a una fecha de nacimiento, pues de tipo date o fecha, o cualquier otro que requiramos hacer referencia en nuestro programa. Entonces, retomando y haciendo mucho énfasis en la comprensión de lo que referimos a un arreglo, lo vamos a entender como esa colección de variables que van a ser del mismo tipo y que van a hacer referencia por un nombre en común. Em, Al ese elemento específico al que estamos mencionando, se va a tener acceso a este mediante un índice. Es importante mencionar que todos los arreglos van a tener o van a contener posiciones de memoria y la posición o la dirección más baja va a corresponder al primer elemento del arreglo. Eh, Como veíamos en el objetivo de esta videoclase, nosotros podemos tener arreglos unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales. Para entender o hacer referencia a la dirección más baja que corresponde al primer elemento y vamos a entender a la más alta al último elemento contenido en el arreglo. Sí, es importante entender y en los ejercicios que vamos a ver durante la asignatura, pues de que se van a pedir arreglos de una o de varias dimensiones y vamos a utilizar, ¿cómo voy a poder tener acceso a un elemento de mi arreglo? Pues se va a hacer mediante el uso de un índice. Estamos viendo para entender cómo se ve un arreglo de manera unidimensional, que va a ser el primero que vamos a explicar. Estamos observando que tenemos un arreglo o una lista de elementos, que en este caso son 8 elementos. Es importante mencionar que un arreglo siempre se va a comenzar en la posición 0. Entonces, si razonamos o entendemos que son 8 elementos, pues porque el 0 se está contando. El 0 sería la primera posición, el 1 la segunda, el 2 la tercera, el 3 la cuarta, el 4 la quinta, el 5 la sexta, el 6 la séptima y el 7 sería nuestra octava posición. ¿Qué sintaxis se requiere para declarar un arreglo de tipo unidimensional? Básicamente se tiene que poner de qué tipo va a ser ese arreglo, digamos si va a ser de tipo entero, de carácter o lo que se requiera para nuestro programa, qué nombre va a llevar el arreglo y definir entre corchetes
el tamaño de ese arreglo. No olvidemos que siempre debemos cerrar con punto y coma esta instrucción. Por ejemplo, básicamente vamos a hacer mención de un ejemplo muy sencillo. Vamos a definir un arreglo en un programa en donde le vamos a pedir al usuario que ingrese, en este caso, solamente 5 elementos o 5 números, y estos van a ser colocados o guardados en el arreglo y van a mostrárselo al usuario qué números están contenidos en el mismo. Entonces, siguiendo la sintaxis para declarar un arreglo, estamos diciendo que este arreglo es de tipo entero, lo vamos a nombrar igual como arreglo y que va a contener 5 elementos. Una vez que ya tenemos la definición de lo que vamos a hacer, que en este caso es un arreglo de 5 elementos, estamos poniendo nuestro código, que es de tipo entero, lleva por nombre arreglo. Ese arreglo contiene 5 elementos y pues también estamos definiendo nuestra variable y porque también va a ser de tipo entero. Es importante abrir una estructura o un for. Ya sabemos que el for es una estructura de interacción, lo que simplemente nos va a permitir ejecutar nuestra instrucción hasta un determinado número de veces, que en este caso, hasta que se cumpla 5 veces, es en el momento que se va a ejecutar este for. Y simplemente se está pidiendo que se introduzcan 5 elementos y al momento de regresarlos, pues se van a imprimir esos elementos que fueron almacenados en memoria. Y ejecutando nuestro código, en este caso nuestro usuario introdujo esos números en las posiciones desde el 0 al 4, porque son 5 elementos, y simplemente nos está arrojando qué elementos fueron ingresados por ese usuario. Como sabemos, en C, los arreglos se usan en 0. Es muy importante hacer mucho énfasis en esta parte para entender que la posición 0 es para indicar o se utiliza como el índice para el primer elemento. Ya sabemos entonces que vimos del 0 al 4 porque en el ejemplo anterior no, constó de 5 elementos ese arreglo. Si nosotros quisiéramos hacer o referenciar a un elemento en particular, simplemente lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso seguimos llamando a nuestro arreglo. En este caso es, se asigna se asigna 1 al tercer elemento del arreglo, por eso estamos indicando que el arreglo en la posición 2 se le va a asignar 1. Tenemos a la variable num, llamamos al arreglo en la posición 2, que sería el tercer elemento, y se va a asignar lo que se guarda en a esa variable num, que ambos van a ser de tipo entero. Ahora, para los arreglos bidimensionales, es importante mencionar que no se diferencian o no tienen mucha diferencia con el unidimensional. Simplemente haciendo, básicamente, entendiendo el arreglo bidimensional, estamos diciendo que es una tabla o es una matriz de datos. En otras palabras, estamos diciendo que va a tener varias filas y que se van a tener varias columnas y simplemente es la única diferencia que se va a distinguir de cómo lo vamos a manejar o la diferencia que hay con el unidimensional. ¿Cuál es la sintaxis para un arreglo de tipo bidimensional? Tenemos que indicar de la misma manera de qué tipo va a ser el arreglo, el nombre que va a llevar, y aquí se van a indicar de qué tamaño van a ser la matriz o las tablas, que puede ser desde 1 hasta n, y cerrándolo con el punto y coma. Un ejemplo muy sencillo, de igual forma en este caso tenemos un arreglo de tipo entero, que estamos diciendo que es de 2 y 3 dimensiones. De igual manera se están
declarando las variables, porque son 2 dimensiones. Estamos declarando la variable i, la variable j. Tenemos nuestro for, nuestro ciclo de iteración. Se están solicitando al usuario que ingrese los números y de la misma manera se los va a almacenar en las variables definidas para tal efecto y simplemente se va a regresar la impresión en pantalla de los números que ingresó el usuario. En este caso, el usuario ingresó estos números a nuestros arreglos y se está devolviendo en pantalla simplemente la impresión de los números que ingresó. Se está indicando la posición y la cantidad de números elementos definidos en cada uno de los del arreglo. Con esto damos por concluida la sesión. Los arreglos son muy sencillos, muy fáciles de comprender, simplemente hay que entender que hay que inicializarlos o los elementos contenidos se comienzan en 0 y la manera en cómo vamos a almacenar o vamos a hacer referencia a los mismos es a través de un índice indicando en qué posición del arreglo o qué posición queremos observar. Pero es muy sencillo la manera en cómo vamos a manejar los arreglos. Muchísimas gracias. Hasta luego.